Bienvenidos a esta introducción a la sanación con gatos desde Animales del Alma. Mi nombre es María del Pilar Zamarra San Joaquín y soy la autora del libro Flores de Bach en Animales, Camino de Sanación y Conciencia en el Amor a Nuestros Amigos del Alma. Bien, este es el audio número 11 de la cuarta parte, Sanación del Vínculo, y voy a hablar de la partida y el duelo. Por ser el último audio, me voy a extender hoy un poco más, también porque es un tema que yo he tratado desde el principio de mi labor de divulgación, probablemente debido a mi equipaje. Os lo voy a ir contando, vais a ir viendo por qué a lo largo del audio y os recomiendo encarecidamente que lo escuchéis hasta el final, porque voy a tratar aspectos muy importantes que los voy a poner ahí para que cada uno libremente los tome o los suelte en función de si le resuenan como algo necesario o conveniente para reflexionar en este momento o no. Porque me planteé recortarlo, me planteé hacerlo de otra manera y ya con todo sobre la mesa dije no. Vamos a incluir todas estas cuestiones, si bien aparentemente en el contenido del curso apenas hay un par de frases. Un par de frases clave. La primera sería: entendamos la muerte, vivamos la vida. La segunda sería la importancia de los cuidados paliativos también en veterinaria. Y bueno, teniendo en cuenta que aquí lo que nos toca es decidir por otros. Esto no es como cuando tú vas al médico y el médico te dice que tienes X, lo que sea, y tú dices, pues mire, sí me siento con fuerzas para enfrentarme a esa cirugía o no, me lo voy a pensar, o sí, opéreme mañana, o voy a buscar otras opciones. Eso es decisión tuya como persona adulta, pero cuando tienes que decidir por otros, cuando tienes que decidir por un bebé, cuando tienes que decidir por una persona mayor que ya no tiene sus funciones cognitivas como las tuvo, cuando tienes que decidir por una persona que está en coma y cuando tienes que decidir por tus animales. Son seres vivos también. Y es muy jorobado eso, ¿eh? Es tremendo. Tremendamente difícil la que te cae encima cuando tienes que decidir por otros. Yo llevo tiempo viéndolo. Tanto es así que, bueno, por lo menos en el caso de las personas, pues existen en determinados países, pues incluso se establecen normas legales según determinadas situaciones. Luego están los testamentos vitales, en fin, mucha serie de cosas. Pero con los animales, pues sencillamente va a ser el consejo veterinario a la hora de si hay que aplicar una eutanasia humanitaria o no. Y nada, firmas un consentimiento y ya está. Pero ahí te toca decidir. Mira, esto es un tema que yo lo he hablado con muchos veterinarios porque, bien, en su profesión, pues como me pasaba a mí en la profesión de enfermería, hay un código deontológico, hay un código ético de derechos y de deberes y luego también hay una legislación. Pero luego también está el concepto que parece que quieren que se diluya en el tiempo y en el espacio, y existe y está ahí, que es el de la objeción de conciencia. Entonces, hubo una época, antes de empezar todo este tema de protección animal, de sacrificio cero, y esto aún ocurre en muchas partes del mundo, los animales, perros, gatos, iban a un centro, por llamarle de alguna manera, donde si pasado un par de semanas ellos estaban sin identificar, no se localizaba al dueño y nadie los reclamaba, siendo ejemplares perfectamente sanos, incluso jóvenes también, muchos, los eutanasiaban. Yo sé de gente que se ha negado a esto, aun cuando la legislación era la que era, pero ellos buscaban adoptantes de alguna manera, o una finca o un espacio donde pudieran vivir tranquilos, seguros, alimentados, cuidados. Era complicado también.
antes de la existencia de la protección animal. Aún así todo, ocurría en las clínicas, otro aspecto distinto y que también acababa mal para el animal, acababa con el animal eutanasiado. En las clínicas llegaban animales muy mayores o con determinada enfermedad y propietarios que se veían desbordados por la situación o, no quiero entrar a juzgar, porque decidían, justo cuando el animal más los necesitaba, que preferían que se les durmiera a cuidarlos, a probar determinados tratamientos por el coste económico que tenían, no por el sufrimiento que pudieran infligir al animal, sino sencillamente porque no estaban dispuestos a pagar una cirugía o cosas así y preferían que se les durmiera. Y aquí pues ocurría un poco igual, ¿no? En función del veterinario, pues así hacían. Y ya digo que yo sé de veterinarios que se han negado a esto, que se han quedado ellos con el animal, porque es una situación que a todos nos parecía, vamos, impensable. Tener que dormir animales por comodidad humana o, bueno, en el fondo, por malas actuaciones de unos y de otros, unos por abandonarlos en la calle o como fuera, o dejarlos atados en la puerta de estos centros, o en fin, ha habido mucho dolor, hay mucho que limpiar ahí energéticamente, por cierto, hablando de sanación. Hay que limpiar mucho dolor y mucho sufrimiento. Os hablaba de la sanación de los lugares en audios anteriores. Es conveniente y necesario que hagamos la sanación dirigida a estos centros, algunos reconvertidos en centros de protección animal, pero donde en el pasado se han sacrificado muchos animales. Es necesario hacer sanación en esos centros, dirigida al lugar. Bien, dicho esto, eutanasia es un término complicado porque de por sí nos está diciendo que se acaba con una vida. Se le puede dulcificar, se puede hacer el eufemismo de dormirlos, utilizamos esas palabras muchas veces. Y utilizamos el concepto de eutanasia humanitaria. Nos referimos con eutanasia humanitaria a algo que no tiene que ver con esto que os acabo de contar. Al animal no se le va a dormir porque le venga mal al propietario o porque le venga mal a la administración. O porque des con un veterinario que esté dispuesto a hacerlo. Actualmente ya con las leyes de protección animal, al menos aquí en España, eso también ya se ha terminado porque la ley es la que es y todo el mundo se tiene que ceñir a ella. Claro, todo el que no la esquiva, ¿no? Porque hay gente que sigue abandonando y hay gente que sigue maltratando y la ley no lo permite. Ni las anteriores que ha habido de protección animal lo permitían tampoco. Si nos ponemos en eso, está prohibido asesinar seres humanos y se asesinan. En fin, esto es lo de la condición humana. Entonces, ¿qué intentamos definir con eutanasia humanitaria? Pues un procedimiento llevado a cabo por veterinarios fundamentado en conceptos clínicos, conceptos éticos y conceptos legales, y sobre todo que tiende a evitar sufrimiento innecesario en unos animales en los que se han agotado posibilidades terapéuticas, etcétera, donde ya están en una fase ya prácticamente que es agonía. No hay posibilidad de curación, independientemente de la edad que tengan. Cuanto más si son animales, pues por ejemplo como ocurre con gatos de colonias, a lo mejor no son tan mayores, pero han llevado X años de vida en la calle y se les nota. Esto deja mella en ellos, sobre todo si tienen alguna infección de base. O bien, pues en animales muy mayores, que en un animal joven siempre parece que piensas, bueno, con la naturaleza que tienen serán capaces de salir adelante y te sorprenden. A veces hay uno joven que se te va de una manera que ni te la esperas y hay algunos mayores que esperan y aguantan de una manera que no te las esperas. Entonces, es muy complicado, insisto, esto es muy complicado decidir por otros, pero yo a lo que me voy a referir es al concepto de eutanasia humanitaria. Porque, mirad, yo no quiero encender a nadie con este tema, pero aún hay gente que se sigue deshaciendo de sus animales porque no están dispuestos a, y hoy día
es que los dejo en un centro de protección animal. Con eso lavas tu conciencia, porque gracias a Dios hay ángeles en todas partes. Y hay personas encantadoras que los cuidan lo mejor que pueden, tanto en las protectoras, casas de acogida, como incluso hay almas muy concienciadas que adoptan a algunos de estos animales. Digo algunos porque son pocos casos, son contados. Pero estos animales ya les abocan, el abandono que les hacen, les abocan a una muerte emocional. Un animal que ha estado 10 y tantos años en una casa y no entiende por qué un buen día le dan la patada cuando más necesita de estar en un sitio con calor, con cariño. Y los albergues, los que conocemos un albergue sabemos que por muy bien que tú lo intentes hacer, como están saturados, hay cantidad de perros ladrando, cantidad de gatos estresados y no reúnen condiciones para tener según qué animales. Este tipo de animales son los de casa de acogida, pero casas de acogida tampoco hay tantas. Con lo cual es una situación, bueno, se puede definir como dramática. Y otro caso que también se da mucho, y esto a mí me duele profundamente, gente que fallece y la familia no está dispuesta a hacerse cargo del animal. Un animal que ha estado durmiendo en la cama con una persona mayor, queridísimo las 24 horas del día y ¡zas! Se acabó la vida también para él, la vida emocional. Entonces, al hablar del duelo, quiero referirme a que los animales hacen muchos duelos también. Os voy a dejar el enlace de una de las primeras entrevistas que me hicieron en Onda Aranjuez sobre la despedida y el duelo. El duelo es algo que se elabora ante una pérdida, ¿vale? No solamente con la muerte. El duelo y aquello que rodea a la muerte es algo para lo que las personas no estamos todavía, precisamente por una pérdida de la fe. Cuanto más se pierde la fe, más miedo se le tiene a la muerte y más incapaz se es en la vida diaria a afrontar estas situaciones. Si alguien realmente entiende qué es la muerte y qué es la pérdida y lo vive con respeto, pues seguramente tenga más herramientas para cuidar de estos animales hasta el final. Porque hay gente que es que se siente incapaz de enfrentarse al hecho de que el animal llegue el día en el que va a morir. Y esto es una realidad. Entonces, en protección animal también se da otro supuesto del que os voy a hablar a continuación, ahora que ya he dejado claro lo que significaría la eutanasia humanitaria. El a toda costa sacamos adelante a este animal. Vamos a ver, a toda costa, un momento, valorando bien todos los criterios, tanto aquello que nos ofrezca el veterinario como aquello que de verdad nos diga nuestro corazón. Que yo he visto animales con unos atropellos terribles en las redes de determinadas protectoras que dices, pero si es que ese animal no lo va a contar. Y así es, que luego no lo cuentan. Y ese sufrimiento que han tenido, un animal que ha vivido en la calle, tenerla en un jaulón ya es. Solamente con eso algunos pierden las ganas de vivir, además del dolor que tengan, además de la enfermedad tan grave o del estado tan grave que estén padeciendo. Y a toda costa. Aunque convulsione, no importa, yo le doy la pastilla todos los días, pero tú le vas a dar el qué. Animales que no los adopta nadie, que son de ingresos en el veterinario y de todos los días en el veterinario, con una calidad de vida cero, que va a depender mucho también del temperamento natural del animal, pero sobre todo en esos casos que os decía, esos animales que han estado siempre en una familia y un buen día los abandonan, pasan a vivir a un jaulón, sin entender nada, empiezan a enfermar, se ponen gravísimos por algo, o hasta que los rescatan, pues yo qué sé, han intentado acercarse a una colonia, en la colonia le han zurrado a base de bien los demás, porque claro, el típico retraído y tal, a recibir peleas, los rescatan en un estado lamentable y ese animal no tiene ni ganas de vivir, pero a toda costa, venga, a ensañarse con él, el ensañamiento terapéutico. O estos otros casos, como digo, de animales que siempre han vivido libres, los gatos de colonias. Esto, claro, hoy día en perros
Por lo menos aquí en España es más difícil ver este tipo de casos. Pero en gatos, con la distinción sobre todo de que además el gato libre, si no ha tenido una socialización, ya lleva bastante mal que le estén manipulando todos los días una persona. Que como mucho hay algunos que toman cierta confianza con el cuidador habitual de la colonia. Pero de ahí a entrar por el aro de que le ponga a todo el mundo la mano encima, y el veterinario y el auxiliar de veterinario y cada día un voluntario distinto, es para pensárselo, pero más de 2 veces y muy despacio, ¿eh? Esto de lo que os estoy hablando es algo muy serio. Es complicado, es un tema muy serio, porque se trata de decidir por otros. Hay gente que está totalmente en contra. Hay gente que está totalmente a favor. Pues es que no se puede estar totalmente a nada en esto. No se puede. Depende del caso que tengamos delante y de las circunstancias que tengamos delante. La vida es sagrada y no somos quienes para arrebatársela a otro. Pero tampoco somos quienes para, delante de nuestras narices, que un animal esté en profunda agonía sin ayudarle cuando hay medios con los que se les puede ayudar. Y eso es lo que llamamos eutanasia humanitaria. Luego vienen las culpas. Yo lo he visto siempre. Hay gente que me ha comentado el tema del duelo, os lo he comentado en algún audio, salen culpas de, ay, es que yo no estaba, es que yo no sé, es que yo no hice. Bueno. Eso ya, mira, que cada uno se lo elabore. Yo ya no puedo más con este tema, porque es que siempre sale, siempre sale. La mente humana es así. Madre mía, con la mente humana, qué aburrimiento. Me pasa a mí, también como ser humano me pasa. Nos pasa a todos, nos pasa a todos. Es que todavía no he visto yo a nadie que cuando te habla del duelo de alguien muy querido, y me da lo mismo que sea animal, planta o persona, y precisamente es alguien a quien querías tanto, y sale el tema culpa. Yo tendría que haber hecho, yo tendría que haber... Che, vamos a ver. Vivamos la vida. Entendamos la muerte y vivamos la vida. Entender la muerte, yo os remitiría a testimonios de personas, y de esto hay canales en YouTube, que han tenido experiencias cercanas a la muerte, las ECM. También hay comunicadores telepáticos que se están especializando en canalizaciones, es decir, en comunicar con animales recientemente fallecidos. Laila del Monte, por ejemplo, que es a quien yo siempre os comento en comunicación animal, Sylvie Fetibú, que es amiga mía, que es la persona que me enseñó a comunicar. Entonces, hay gente que está especializada en estos temas de cuando ya están en el otro lado, digamos. Y luego hay veces en las que tú comunicas con el animal, animales que están muy enfermos, sobre todo a mí me ha pasado con casos de protección animal, y ves que hay una luz preparada a su lado, hay una luz ahí esperándole. Es que lo ves. Es que ves cosas que alucinas. Y es esto. Y dices, madre mía. Y justo, a las pocas horas, ¡zas! Pero lo que sí tengo claro en los casos que yo he visto y en los casos que me han contado compañeras, es que ellos van derechitos al cielo. Entonces, hay un libro de Laila del Monte, precisamente, que yo os lo comenté también en el curso de comunicación animal, ¿Por qué lloráis lo que no muere? Entonces, conviene entender esto, conviene entender la muerte. Por mucho que queramos, los animales no van a vivir las décadas por cuestión, vamos, una tortuga todavía, determinadas especies de loro, a lo mejor sí, pero nosotros estamos aquí y podemos llegar a los 100 años fácilmente, ¿eh? Los animales no. Entonces vamos a ser un poco realistas, sin dejar por ello, sin cerrarnos al amor. Ay, cómo no quiero sufrir, ya no voy a tener más perro, ya no voy a tener más gato. No, sino honrando y dando gracias por cada criatura que ha compartido cada momento de su vida contigo. Haya estado contigo 20 años, como estuvo, por ejemplo, el primero de mis gatos, o haya sido un cachorro que estaba abandonado, que intentaste sacarle a biberón y que solo estuvo unas horas contigo, como también me ha pasado. Entonces, todo este tipo de cosas, saber honrarlas. Si uno se dedica a honrar la vida, el miedo a la muerte es que sobra. Si entendemos la muerte, vivimos la vida y honramos la vida porque sobra lo demás. Yo os lo he comentado muchas veces, he visto nacer personas, animales, de
mamíferos, de eclosionar huevos, pajaritos. Entonces he visto nacer, he visto morir y he acompañado en los últimos momentos de su vida personas desconocidas para mí, pacientes, vamos, conocidos como pacientes, no eran amigos míos de toda la vida, pacientes y también familiares. He despedido a animales y entonces a estas alturas del tango, ¿tenerle yo miedo a la muerte? Pues no, la verdad es que no. ¿Tenerle respeto a la situación que rodea todo el proceso? Sí. Como os decía ayer, ayer en el audio anterior, sobre la sanación sobre el arquetipo del vínculo y la sanación del vínculo, con calma, amor y alegría, aunque estemos hablando de muerte. También es una buena condición para tener aquí presente. Alegría por todo lo que queda del compartir, por todo lo que ha llenado el vaso, que el vaso es el corazón, todo lo que nos ha llenado con ellos. Y estar, de alguna manera siempre decimos, yo no quiero ni pensarlo, no estoy preparado para cuando llegue el momento. Pues más te vale estarlo. Vale que no lo pienses porque es absurdo anticipar una situación que no está ni cerca. Pero sí tener claro determinadas actitudes por tu parte. Entonces hay gente que se aferra a los animales de una manera. Yo lo he visto en la sala de espera de la consulta veterinaria, contarme una chica, porque mi gato, porque le están haciendo esto, le están dando esta quimio, le están dando esto. ¿No estás preparada para que descanse en paz tu gato? Me salió así. No, este gato tiene que seguir conmigo. Digo, bueno, ¿pero a costa de qué? Pero vamos, eso ya es cosa tuya, claro. Yo hay cosas de verdad con las que alucino. Sobre todo también alucino un poco a veces con según qué consejos veterinarios, pero vamos a ver, es que los veterinarios lo tienen muy complicado a la hora de tratar con las personas más que con los animales. Yo estoy segura de que, por ejemplo, en el caso de esta chica ya la estarían informando sobre el grado de sufrimiento que podía estar llevando el animal. Pero el propietario, en este caso, es el que tiene la última palabra. La verdad es que los cuidados paliativos, que es algo que yo conocí trabajando como enfermera, es en personas y no está lo instaurado que nos gustaría, pues cuanto menos en veterinaria, ¿no? Pero en veterinaria, sobre todo cuando se hace un enfoque integral, se está hablando ya de cuidados paliativos. Si desde el primer momento, además, esto lo aprendí yo en el primer congreso en el que estuve al respecto en el año 94, fijaos, que en el primer momento, en el minuto 1 en el que diagnosticaban a una persona de una enfermedad oncológica, etcétera, o neurodegenerativa o lo que fuera, ya habría que instaurar los cuidados paliativos, aun cuando se espere que pueda haber una curación de esa enfermedad. Porque los cuidados paliativos lo que hacen es un soporte para ayudar en el día a día a manejar los síntomas que van apareciendo, pero eso es solamente si nos quedamos en el plano médico oficialista de la parte física. Imaginad a esto añadirle el cuidado del campo energético, y de hecho en los cuidados paliativos entra la terapia floral, entran terapias energéticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego además también el tema de las necesidades espirituales, sobre el que terminaré hablando ya un poco también. Pero en el caso de la veterinaria, básico y fundamental, control del dolor, por supuesto, y eso sí, los veterinarios saben manejarlo, de otros síntomas también que pueda haber, y con la ayuda de suplementos, con la ayuda de todo tipo de medidas, pero contemplando siempre esto que yo os decía también al hablar en uno de los capítulos de este curso, de la diferencia que hay entre ir respetando la naturaleza del animal e ir contra natura. Volvemos a eso. Todo lo que sea facilitar una muerte, un proceso, aunque sea más largo o menos largo, depende. Hay veces que
es una enfermedad, una insuficiencia renal, etcétera, y estamos a meses vista. Falta mucho, ¿no?, para que el animal se vaya. Pero todo lo que sea contribuir a la paz del animal durante todo ese proceso nos ayuda a nuestra propia paz, para que cuando llegue el momento de la despedida lo llevemos mejor. Mucho mejor que si el animal sufre, que si el animal lo pasa mal. Pero claro, cuando es una persona que no es capaz de verlo, que lo único que le interesa es que el animal esté a toda costa y a toda costa, pues eso se le llama, y lo he comentado en otras ocasiones, ensañamiento terapéutico. Que eso es lo que yo no quiero para nadie. No lo quiero para nadie, nunca lo he querido ni para mis pacientes ni para nadie. O sea, eso de que una persona en sus últimos momentos, como no come, se le pone una sonda. ¿Pero qué? Pero déjale. Que darle de comer no le va a solucionar. Ponerle una sonda es muy traumático, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo he visto cosas que de verdad, qué lástima la falta de entendimiento que tiene el género humano respecto a qué es ser humano. Yo creo que esta falta de entendimiento viene a colación del miedo que se le tiene a la muerte, sencillamente. Y el miedo a la muerte se te quita, como os he dicho antes, pues a base de darte cuenta de que lo principal es honrar la vida y la capacidad de acompañamiento. Habréis leído, y si no, os recomiendo que leáis alguno de los libros de la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Hay otro referente en cuidados paliativos también. Yo este tema lo trato en mi libro, el tema del dolor, los animales y los cuidados paliativos. Y es uno de los artículos también que tengo a libre disposición en mi canal de Telegram en PDF. La doctora Cicely Saunders, el doctor Ramón Vallés, aquí en España. Hay algo fundamental en el hecho de la muerte y sobre todo en las últimas horas, que es ser capaces de hacer acompañamiento. Y para eso se necesita una profunda calma. Lo mismo para estar con personas y también para estar con una criatura que es un animal que es tu ser querido. Entonces esto, bueno, pues es otra de las grandes lecciones de la vida. Y yo os invito sencillamente, a ver, es que no es cuestión de armarse de valor, es cuestión de armarse de amor y olvidarse de ti, de tus miedos. Ahí lo importante, dejas de ser tú. En el acompañamiento lo importante es el otro y es estar ahí. Es que es fundamental el hecho de estar ahí junto con tu animal. Recuerdo un profesor en la universidad que decía, bueno, cuando no se puede hacer nada por un paciente, sí se puede hacer algo siempre. Llamar al sacerdote. En todos los hospitales suele haber un capellán. Y es que siempre cuando parece que no se puede hacer nada, siempre se puede hacer algo. Y se puede estar ahí. Otra cosa es que cuando hablamos de animales, es cierto que por su naturaleza hay algunos que preferirían, de hecho en naturaleza es lo que ocurre, se retiran a morir solos. Pero eso es tan sencillo como que a la hora de estar ahí, en esos últimos momentos, pues estés en silencio, en sigilo, que el animal sienta tu presencia, pero sin estridencias, sin exabruptos emocionales en ese momento, con calma, con tranquilidad, con palabras suaves, con caricias, con aquello que el animal pueda tolerar. Fijaos, me viene ahora mismo el recuerdo de los años 90, yo todavía no había empezado, no conocía la terapia floral, en fin, trabajaba como enfermera, pero aún no había empezado mi contacto directo con las terapias naturales. Y sin embargo, yo recuerdo que los temas espirituales, sin ser tampoco una persona muy practicante en mi religión, pero lo debía de tener muy claro, porque cuando colaboré
en la elaboración, en la redacción del programa de atención a las personas en fase terminal del área 11 sanitaria de atención primaria de Madrid. En principio, bueno, pues fue un trabajo largo, como entre el 95 y el 97, que salió publicado. Y yo pensé que básicamente me iba a centrar en, pues como otras compañeras, en la parte de cuidados de enfermería. Fue un trabajo de revisión editorial, revisar mucha bibliografía, etcétera. Pero recuerdo que lo que a mí más me llamó la atención, que en ese trabajo, que era muy exhaustivo y precioso, para la época sobre todo, muy necesario, faltaba, había un vacío ahí y lo que yo pude aportar con bibliografía que encontré investigando fue hablar de las necesidades espirituales. Y esto ocurrió, entiendo que me ocurrió porque yo me ponía en el lugar de decir, tanto si es un familiar mío como si soy yo, muy bien, está atendida toda la parte de síntomas, etcétera, pero esto también es necesario, esto también nos ocurre, esto es primordial. Y después ya, años más tarde, comprobé a través de unos compañeros que habían hecho formación en otro sitio que esto ya estaba totalmente integrado en la dinámica de los cuidados paliativos en cuanto a seres humanos. Incluso en un curso que habían hecho les recomendaron cierta bibliografía en la que se hablaba de terapias naturales como las flores de Bach, como el Reiki, etc. La meditación, los ejercicios de relajación. Pero en la práctica diaria fallamos muchísimo en esto. Al hablar de cuidados paliativos, siempre decíamos que la unidad a tratar era el paciente y su familia. Si estamos hablando del animal, pues es el animal y su familia. Claro, el veterinario no se va a poner a tratar a su familia. Pero si, por ejemplo, toman terapia floral, la van a tomar todos y desde el punto de vista del ámbito emocional, pues esto va a facilitar muchísimo tanto el proceso como luego la despedida. Imaginad esto extrapolado al ámbito de la protección animal, donde el encuentro con la muerte es muy frecuente, con la pérdida, etcétera, tanto en colonias como en animales que se rescatan que están en unas condiciones pésimas, prácticamente incompatibles con la vida. Y es algo que ocurre a lo largo del año muchas veces. Entonces, la gente que está en protección animal necesita atender su faceta emocional y tal, pero necesita parar y atender esas necesidades espirituales. Porque si no, llega un momento en el que la desesperanza es abrumadora. Y además puede ser causa de depresión en el voluntario. Es decir, que no estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, aunque el tema de terapia floral es en el primer curso que facilité libre, quería también dejarlo claro y dejar constancia de ello aquí en este curso de introducción a la sanación, porque me parece imprescindible conocerlo. Por supuesto que hay muchos otros recursos, pero la terapia floral es un medio de sanación sencillo, así lo definía el doctor Eduard Bach, y bastante asequible, que está al alcance de las personas y a través de nosotros se lo facilitamos a los animales. Así que bueno, con ánimo de que hayáis abierto un poco más el ojo de vuestro corazón. Sobre el ojo del corazón tenéis material en mi canal de YouTube Animales del Alma. Vamos concluyendo ya y me despido de vosotros. Os doy las gracias por haber escuchado esta introducción a la sanación. Insisto, introducción, porque la sanación es un tema vasto y profundo y que entiendo que cada uno ha de explorar por sí mismo, empezando por su propia autosanación. Yo también os recomiendo, para cuando pueda tenerlo terminado, voy a hacer lecturas del libro como audiolibro, pero citando al autor, por supuesto.
que es Águila Blanca, White Eagle. Es un libro que está descatalogado, entonces lo tengo que hacer así porque si no, no os va a llegar. Se titula Sánate a ti mismo, el camino de la sanación a través del espíritu, de Ediciones Obelisco. Es un libro ya de hace muchos años. Y siempre todo aquello que nos ocurre en la vida, sea nuestra relación con los niños, que son almas puras, con los animales, que son almas puras, con el reino vegetal, que además es el latir constante de la madre tierra. Todas estas situaciones sencillamente nos están diciendo, para y dedícate, ponte las pilas. Insisto, somos manifestaciones energéticas de seres espirituales. Os he hablado también al principio del curso de la energía, que todo va por ahí, todo va por ahí. Eres luz, irradias luz, vas a traer cosas que no van en esa línea. Aprende a distinguir precisamente en esto que nos ocupa en este audio, que es sobre el duelo y la pérdida. Hay gente que le mete mucha sombra a esto, hay gente que le mete mucha oscuridad a esto y no es así. Yo ya estoy muy cansada de determinadas fiestas que malinterpretan tanto el tema de los difuntos como malinterpretan el nacimiento de la luz. Se están viviendo las cosas totalmente del revés, es todo mucho más sencillo y todo desde el corazón y todo buscando la pureza de nuestras auténticas tradiciones ancestrales, no todo lo que le han metido después, que esto viene desde la oscuridad. Entonces, distinguir eso muy bien para que vuestros actos puedan ser puros y limpios, que es de lo que se trata, que vuestros actos y vuestras decisiones, sobre todo cuando hay que decidir por otros, sean puros y limpios. Bien, pues como decía, muchas gracias por estar ahí y a seguir aprendiendo y a practicar y a por la sanación, que está en tus manos porque viene de las manos de Dios. Así es.